Hola, preciosas. ¿Cómo están, hermosas? Me estoy tomando la agüita de manzanilla. Hace frío. Me iba a ir al gym. Rosmir y sus presentimientos. No fui. Pero aquí estamos. Aquí estamos, un saludito para todos, para todas. Estoy feliz de volver a esta página. Bueno, en realidad no había vuelto a entrar a ninguna página. El domingo siempre intenté y entré a mi página de Facebook unos minutitos, pero hoy volvimos a arrancar. He tenido cositas por hacer, he estado ocupadita. También estuve con una depresión, chicas. Eh, Gracias a Dios que ya pasó. Sucedió algo fuerte en mi casa. Todavía no me siento capaz de contarlo, chicas. Un día se los contaré. Entonces no me siento en la capacidad de hablarlo sin que se me haga nudos en el estómago, en mi garganta. Todavía está muy recién pasado. Es algo muy fuerte para mí. Quizás cuando tú lo sepas te vas a dar cuenta y vas a pensar qué vieja más extremista, se fue a los extremos, eso no era para tanto, pero es que era yo. Fui yo la que lo viví, fui yo la que lo presencié, fui yo. Para usted no puede ser nada, pero es para usted. Para mí, pues era primera vez que me sucedía, era primera vez que pasaba, entonces para mí fue demasiado fuerte. Y la verdad es que no quisiera hablar de eso, chicas, porque como les digo, se me hacen muchos nudos en el estómago y en mi garganta. Entonces, nada, bueno, dejémoslo hasta ahí. Bueno, lo único que sé es que de salud ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Pero vamos a hablar un poco de las imperfecciones de la Biblia, de las contradicciones. Porque, a ver, a usted y a mí nos dicen, no, es que la Biblia no se equivoca. Tengo una rasquiñita aquí, me disculpan. La Biblia no se equivoca. Si no está en la Biblia, yo no lo creo. Es que la Biblia es palabra de Dios y por eso no se puede equivocar. Y en esa parte tú tienes razón. La Biblia es palabra de Dios y ella no se equivoca. Pero los escritores sí se equivocaron. Los escritores tenían muchos errores. Es que los escritores de la Biblia no fueron perfectos. Eran personas como usted y como yo. O bueno, a lo mejor usted me va a decir, no, pero es que yo si lo hago todo perfecto, yo soy perfecta, te felicito, te felicito. Pero hay muchas personas como yo, llenos de errores, de complicaciones, personas que escribieron la Biblia en tiempos difíciles, en tiempos de guerra. No es lo mismo usted cantar de alegría que cantar de tristeza. Entonces, si usted ve muchos salmos, David alaba al Eterno con alegría y con emoción, en otras le reclama, o los salmistas, porque no solo David es salmista, entonces los otros reclaman, los otros piden justicia, los otros piden que hasta les quiebren las patas a esas personas que le están siguiendo. O sea, no es lo mismo yo leer la palabra en momentos de alegría que leer la palabra en momentos de tristeza. Y así eran ellos, los escritores, tuvieron necesidades, pasaron hambres, pasaron frío, pasaron calor, tuvieron pasiones, ellos sintieron emociones, normal como nosotros. Entonces, no podemos decir que la Biblia no se contradice, sí, ella también se contradice. La Biblia también tiene sus errores, sí, también tiene sus errores. Y lo siento mucho por usted, que cree que si lo que no hay en la Biblia usted no lo cree. No, es que esa vieja se lo inventa porque en la Biblia no está. Y usted no sabe que hay tantas cosas que en la Biblia no están. Y más en la Biblia, la Reina Valera. Porque nos hablan de un pueblo de Egipto, nos hablan
de unos hebreos que salieron de Egipto, que los sacó el brazo fuerte del santo, bendito es. Pero no nos detenemos a pensar de que la raíz de la palabra viene de las raíces hebreas y que el que interpretó la Biblia hubo cosas que no pudo interpretar, porque hemos leído, estudiado otras veces que la interpretación de la Biblia, la Reina Valera, fue un hombre de otra lengua, no era hebreo. Él estudió un poco de hebreo, se fue a Egipto, estudió un poco de hebreo y vino y nos dejó plasmada la Reina Valera. Tampoco quiere decir, chicas, que es que la única que no tiene errores es la Biblia hebrea. No, también, porque ellos también eran hombres de carne y de huesos y de errores, de complicaciones, como nosotros. O sea, no podemos justificar que somos ignorantes porque no sabemos leer, pero debemos de saber escuchar. Yo siempre les he dicho muchas veces que mi madre fue una mujer que no sabía leer, pero cuando tuve el encuentro con el Señor, su cambio fue rotundo, su cambio fue de un extremo impresionante. Y aunque ella no sabía leer, ella sabía amar al Eterno. Con lo que le dijeran aquí, bien o mal, ella amaba al Eterno. Y yo pienso que nosotros nos excusamos, es que como yo no sé leer y como yo no entiendo, entonces pensamos que con esto podemos justificar. Y como justificamos, queremos que la justificación nuestra también cubra los errores que fueron plasmados aquí en la Biblia por hombres humanos de carne, de hueso, de errores, de sentimientos y de emociones. Y vamos a mirar, chicas, las contradicciones y vamos a mirar un poco los errores que había. Y saben que hay libros en la Biblia sí, en la Biblia. Hay libros que nos llevan a estudiar y a mirar que estos escritores o estos profetas lo único que querían era enmendar de alguna manera o afirmar o que pudiéramos nosotros entender de que esos errores que habían allá era para que nosotros aprendiéramos. No nos podemos quedar viviendo en que el error que cometió el escritor y no se puso de acuerdo con el otro. No, ellos escribían y nosotros lo que tenemos que coger de ahí es saber si esto está así, qué es la enseñanza, qué es lo que me quiere decir a mí. Es a mí. Yo tengo que aprender. Toda la palabra la aplico, la cojo y no la voy a aplicar terrenal. Vamos a llevar qué es lo que yo necesito aprender de ella. De esas cosas que están en errores en la Biblia o que se contradicen, ¿yo qué voy a aprender? Y lo primero que debemos de hacer es no apartar la mirada del todo soberano, del todopoderoso. Porque si yo me voy a apartar de la presencia del Eterno, porque aquí en la Biblia, Reina Valera, hay muchas contradicciones. Yo no tenía los ojos puestos en Dios. Yo tenía los ojos puestos en los escritos. Entonces no tiene sentido yo decir que creo en Dios, pero si no está escrito aquí o si está contradiciendo un libro del otro, entonces no voy a creer.
Con esto no te estoy diciendo que tienes que creer y que tienes que seguir adelante y que tienes que creer en Dios. No, tu fe, tú verás en qué la pones. Lo único que sí te quiero decir es que esta palabra, los errores de la palabra y las contradicciones no te aparten de tu fe. Es lo único que te digo. Vámonos a Mateo 27, 17, 23 y vamos a encontrar ahí una historia que después la vamos a encontrar en Hechos. Y entonces vamos a mirar cuál es de las dos es la más real. ¿Cuál fue el que quizás quiso arreglar y en vez de arreglar antes lo empeoró? Porque vino otro escritor y lo dejó más claro. Pero de eso vamos a tomar la parte que nos corresponde. Dice Mateo 17, 23, dice 17, 23. Perdón, Mateo 27, 3. Mateo 27, 3. Dice así. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado ¿quién? Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa fue la respuesta que le dieron a Judas. O sea que Judas sí se arrepintió. Entonces, Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, hasta ahí todo está normal. El 6 dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es ilícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron, o sea, después de que ellos hicieron la reunión y dijeron: ¿qué vamos a hacer entonces con este dinero? No lo podemos juntar. Entonces dijeron, entonces compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamó hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea, fíjese usted, aquí vemos una mezcla de sacerdotes romanos, gente romana, con israelitas, haciendo todas estas cosas. Pero los israelitas llevaron una palabra, por eso dicen: para que se cumpla lo del profeta Jeremías. Hasta ahí lo estamos viendo muy bien. Y sí, qué fuerte. Se ahorcó este varón Judas, se arrepintió y se ahorcó. Ahí lo vemos todo muy bien. Pero cuando vamos a Hechos 1:17, vamos a ver lo que pasa en Hechos 1:17. Dice 1:17, 18 dice: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Quién? Judas. ¿Quién lo está diciendo? Los discípulos, los que andaron con él y con Jesús, con Yeshua, como usted le llame. Están diciendo: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Puso en el salario, pues
con el salario. Escuche, y lo están diciendo los hombres que andaban con Judas y con Yeshua. Esto lo encuentra usted en el libro de Hechos. ¿Quién dice, quién está diciendo esto? Según Hechos, Pedro. ¿Hay contradicciones o no hay contradicciones? Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad, de lo que hizo de la venta de Yeshua, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿No salió pues en Mateo y se ahorcó? Y no dice pues Mateo que los sacerdotes y los israelitas, después de que se pusieron de acuerdo, compraron ellos este campo para que se cumpliera la palabra del profeta Jeremías. Entonces Judas se ahorcó en Mateo y luego resucitó. Pues es lo que dice aquí. Luego resucitó y compró el campo y enseguida se fue y se cayó. ¿De dónde se cayó? Bueno, nos han predicado muchas veces, si usted no sé si lo habrá escuchado, que nos han predicado. No, es que lo que pasó fue que él compró el campo y luego se fue y se ahorcó y el palo se reventó y entonces el palo donde él se colgó no tiene sentido. Porque entonces él se ahorcó y los que compraron el campo fueron los que condenaron y mataron a Yeshua. Pero aquí dice Juan que lo compró y que paseándose por ahí se cayó y se reventó. No tiene sentido. Pero los grandes estudiosos, los que sí tienen forma de estudiar, los arqueólogos, los que estudian las raíces hebreas, los que llevan años estudiando, llegaron a un acuerdo de que es lo que más se aproxima a la verdad. Que Judas sí compró el terreno. O sea, fue el mismo Judas. O sea, que él allá donde dice Mateo que se ahorcó, que se arrepintió y se ahorcó, no es lo que se aproxima a la verdad. O sea, la parte como la que más se aproxima a la verdad es que él sí compró el campo. Y paseándose en su caballo. No fue lo que lo que se imaginan y dicen, no, él se arrepintió. Y luego cuando dan otra predicación de esta, dicen, no, es que se colgó, el palo se reventó y él se cayó. No, dice que paseándose en su caballo, se cayó y se reventó. Y se le salieron sus tripas, paseándose por el campo. Y una historia muy parecida a esta es la de Itiofel, se llama el Itiofel, que también dice que se fue y se preparó, organizó su casa y se ahorcó y fue enterrado en el campo. Entonces, ¿qué quiero yo decirles con esto? Hay errores en la Biblia. Hay errores, hombres que que escribieron sus errores, que quizás no se pusieron de acuerdo, que vemos historias de una manera, y si nos ponemos a pensar, bueno, esta que dice Juan aquí en Hechos, que dice Pedro o Juan, el que esté no escribiendo, porque ellos no fueron los que escribieron esto, sino los que en el momento hablaron,
Entonces, los grandes estudiosos dicen que esta es la que más se asemeja a la verdad, pero también vemos que los sacerdotes de Mateo 27:3 dicen que para que se cumpliera la promesa o la palabra que había profetizado Jeremías. Entonces, ¿qué pasa ahí, chicas? Esto es una buena enseñanza que trae la palabra a nuestras vidas en el día de hoy, de que hubieron hombres con muchos errores, pero que de esos errores nosotros aprendemos. ¿Y a qué aprendemos? Pero si tantos aprendemos a no tener los ojos solamente puestos. Si la palabra no lo dice, no lo creo. Porque la palabra es de Dios y la palabra no se equivoca, no, si se equivoca. El escritor, no la palabra de Dios, queda claro. No es la palabra de Dios la que se equivoca. Los escritores se equivocaron. Porque eran como nosotros. Así que nosotros ni tenemos dedo para juzgarlos, ni para señalarlos, ni tenemos boca para decir que la palabra no se equivoca. Los escritores se equivocaron. Y yo le pido a Dios que yo no me equivoque por la palabra de quitar los ojos de Él. Que yo siga teniendo mi fe puesta en Él. Besitos.